Entonces llegó el tiempo de ir a la palabra del Señor. Todo es muy importante y ha sido muy hermoso. Yo les debo decir que no me canso de gozarme, de agradecerle al Señor y por supuesto de agradecer a cada uno de los que ha hecho posible tener un servicio para el Señor en el cual nosotros podamos gozarnos tan grandemente. Quiero dejar, pero bien en claro, una vez más, gracias a nuestra hermana Rose, no solo por la idea, sino por ayudarnos a sacar adelante la idea. ¿Cuál ha sido la gran idea este año? Queremos recuperar al máximo el sentido de la Navidad y entendiendo que no se trata de nosotros, sino que se trata de nuestro Señor Jesucristo. Navidad es el natalicio de Jesucristo, es su cumpleaños y de esa forma se va a celebrar. De hecho, escuché por ahí que habían bolsitas, que había pastel, que habían gorritos, muchas de aquellas cosas con las cuales nos desvivimos cuando hacemos una celebración familiar y que hemos dejado muy por alto o al olvido a nuestro Señor Jesucristo. Así que de eso se tratará. El otro aspecto importante a considerar, hermanos, es que el servicio en general o el día en general va a ser bastante regular. Quiere decir esto que sí habrá escuela dominical. No vamos a desaprovechar el domingo y la oportunidad, así que tendremos escuela dominical. Y por último, quiero recordar a todos nuestros hermanos que están en el club de lectura de la Biblia. Nos quedan 2 semanas. Inmediatamente concluidas las 2 semanas, habrá reconocimientos y regalos. Así que estén preparados, por favor, porque la última semana debo revisar físicamente que tengan las 52 reportes de lecturas, o sea, dar prueba física de haber completado las 52 semanas de lectura de la Biblia. Y por otra parte, de inmediato se va a dar inicio a un nuevo ciclo, y eso significa que todos aquellos que no pudieron formar parte del club de lectura de la Biblia este año, pueden hacerlo en el nuevo. La diferencia radicará en que este año el plan de lectura que hemos seguido es uno cronológico. Y tratándose de cronológico hay muchos planes. Este fue uno de ellos, pero el plan para el 2024 va a ser en el orden canónico, o sea, tal como aparece en la Biblia y en español, por supuesto. Y habrá 2 alternativas más. Como ya hemos cubierto mucho, la próxima semana pienso dar más información al respecto de 2 alternativas adicionales para aquellos que quieran seguir y profundizar no solo en la lectura, sino que también en el estudio de la palabra. Y ahora vamos a pedirle al Señor que nos guíe por medio de su Santo Espíritu a este tiempo. Padre amado, damos a usted muchas gracias, mi Dios, por todo lo hermoso que nos ha permitido vivir en el transcurso de este día, de esta mañana. Queremos que usted pueda agradarse y complacerse, Señor, en lo realizado hasta este momento. Y ahora de manera muy especial suplicamos, Padre, en el nombre y en los méritos de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque su Santo Espíritu pueda asistirnos a todos en la parte que nos corresponda al escuchar su palabra. En Cristo Jesús se lo rogamos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, ustedes tienen hojitas. Y hemos estado reflexionando acerca de Navidad. De eso se trata, de reflexionar acerca de Navidad. La semana pasada pudimos darnos cuenta que la pregunta que se hacía en realidad no tenía mucho sentido, pero se explicó. ¿Y usted qué quiere ahora para Navidad? Cada año se nos antoja algo distinto y comenzaba así la plática de la palabra del Señor. ¿Y usted qué quiere ahora para Navidad? Evidentemente concluíamos que en primer lugar la pregunta no estaba bien formulada en el sentido de que no se trata de nosotros, sino que se trata de nuestro Señor Jesucristo. Y lo más interesante es que ni siquiera, con toda la honestidad del mundo, ni siquiera se trata de los niños. Si acaso de los pobres o los más necesitados. Ahora, ¿por qué no se trata ni siquiera de los niños? Porque los niños son los hombres y mujeres del mañana próximo inmediato. Crecen de una forma que no nos damos ni cuenta. Entonces, si hay una oportunidad para poder tener una mejor generación, ¿cuándo es esa oportunidad? Ahora. Y por eso nos interesa abordar el tema
por todos los ángulos y de la mejor manera posible. Por otra parte, no desconocemos y no negamos la realidad de que es una bonita época y que en realidad como cristianos, como hijos de Dios generosos, creo que muchos vivimos en ese sentido, si solo de eso se tratara, todo un año de Navidad. De una de otra forma estamos todo el año recibiendo y como buenos hijos, como buenos cristianos, dando. Ahora, no desconocemos, vuelvo a decir, que la práctica y la tradición puede servirnos y nosotros servirnos de ella y no ella de nosotros. ¿En qué sentido? Bueno, recordar a aquellos que no son muy recordados. Piense usted, y gracias al Señor porque algunos han tomado el ejemplo o la enseñanza de la palabra del Señor y han hecho algo al respecto. Ayúdenos el Señor, si usted todavía no ha provocado algún cambio en su vida, que estas reflexiones puedan ayudarle para hacerlo. Muy bien, entonces específicamente, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Un regalo para Jesús. ¿Qué le podríamos regalar a Jesús? Bueno, usted dirá, ¿qué necesita Jesús? Él no necesita nada, pero Él quiere todo de usted. Entonces vamos a ver algo específico. Y eso específico que vamos a ver, bueno, lo encontramos y comenzamos aquí con los pasajes. La hoja es en blanco para que usted pueda hacer sus propios apuntes. En Juan el capítulo 15, versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos y el que permanece en mí, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dos cosas. Yo soy la vid, el que permanece en mí lleva mucho fruto. Y nos recuerda que separados de Él nada podemos hacer. Esencialmente, ¿qué es lo que Él quiere de nosotros? ¿Sabe qué es lo que Él quiere? Esencialmente y de una forma genérica, porque vamos a puntualizar aún más, Él quiere que nosotros cumplamos con el propósito de Dios al crearnos. Y Dios nos creó, luego tuvo que llamarnos para rescatarnos y pagar un precio por nuestro rescate, y todo para su gloria. Él quiere que sus hijos le glorifiquen. No es fácil, no es fácil. En la condición caída y sobre esta carne de pecado en la cual nos encontramos, y la única forma en que lo podemos lograr es estando no solo unidos, sino firmemente unidos a la vid, o sea, esto es a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿cómo logramos eso nosotros? Lo logramos de una sola forma, y eso tiene que ver con la disposición a aprender. Nosotros tenemos que tener esa disposición. Si una persona no tiene la disposición a aprender, les voy a decir, no importa qué haga. No importa aunque usted sea el más fiel y asiduo congregante, si no lo hace con la actitud correcta, no va a cumplir con el propósito de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que quiere que glorifiquemos al Padre y que la única forma de hacerlo es permaneciendo firmemente unidos a Él. Entonces la disposición a aprender es algo fundamental. ¿Qué puedo yo regalarle a Jesús en esta Navidad? Tratamos de resumirlo al máximo y el día de hoy podemos pensar y debemos pensar en entregarle a Él nuestra disposición a aprender. Esto significa no solo el deseo o la buena intención. Esto implica necesariamente actitud y voluntad. Y repetir el ciclo. Bueno, vamos a ver los detalles. Esto es el regalo para Jesús. ¿Dónde vamos a ver estos detalles? Encontramos en Mateo, el capítulo 13, versículos 18 al 23, una parábola muy conocida. Pero el día de hoy, por supuesto, va a cobrar mayor significado, mayor relevancia para nosotros. El Señor nos va a ayudar precisamente a lograr ese objetivo. ¿Qué nos dice la palabra? Comenzamos primero con la lectura de ella. Son unos pocos versículos. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es el que fue sembrado junto al camino.
¿Cuándo viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón? Piense, es una pregunta. ¿Cuándo es que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón? Usted viene, usted escucha, oye la palabra, oye el mensaje, la enseñanza. Sin embargo, viene el malo y arrebata esa palabra que fue sembrada en su corazón. Bueno, vamos a ver, claro que sí, con mayor detenimiento, pero eso ocurre cuando usted oye y no entiende. Oye y no entiende. Continuamos con la lectura, no ha acabado ahí. Dice de la siguiente manera: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Cuántos hay de esos? Hay más. Pero no tiene la raíz, o no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hermanos, hay muchos de esto. Y uno un poquito no se alegra de que sean de estos o que pertenezcan a este grupo, sino que uno desde aquí se alegra al ver la reacción de ellos. No hay nada en contra de las emociones, pero sí son algo emocionalistas, en el sentido de que mientras están aquí, incluso pueden alzar manos y hasta decir aménes, aunque aquí no dicen, yo sé, pero cuando ocurre. Pero la palabra no se asienta, no adquiere profundidad o estatura hacia abajo ni hacia arriba. Y quiero que piense cuán real es esta parábola, este ejemplo terrenal que nos enseña una verdad espiritual. Yo pensaba mucho al respecto. Los pedregales son piedras de cualquier tipo, pero ¿qué particularidad tienen estas? Que absorben, retienen y reflejan mucho la temperatura, el calor del sol. Y eso no tiene un efecto positivo en la vegetación, cualquiera que ésta sea. Incluso maleza que crezca dentro de ella, entre pedregales. Hay un área en el jardín de mi casa, que por favor no vayan, porque ocurrió una tragedia ahí en el zacate, que aún no puedo solucionar. Yo creo que dentro de un año lo voy a solucionar, así que no vayan por favor todavía. Pero sí me he podido percatar de esto, que crecen a veces unas matitas entre las piedras, en el área de piedras, solo piedras, y cuando yo las miraba decía, ay, qué trabajo es este. Y ya saben que bueno, de rodillita a veces, sentado otras veces, por amor a mi esposa para que tenga su jardín bonito, empezaba a arrancarlas y esta parte yo no se las he contado. En realidad resulta como bien placentero. No soy yo el malo, pero entiendo al malo. Porque usted las toma y salen bien fácil. Si no sabían, salen bien bonito, que salen completitas la raíz, pero bien chiquitas, no tienen casi raíz. Entonces decía yo, qué cierto es. Qué cierto es, y eso ocurre también con personas, con cristianos, que son como este tipo cuando escuchan la palabra y aquí están, pero bien contentos, bien gozosos, y luego salen y ya saliendo se olvidan. Bueno, no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Se trata de reflexionar, mis hermanos. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan las palabras y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bueno, habría que hacer algunas salvedades, o sea, destacar algunas cosas. En los 4 casos o 4 ejemplos, todos oyen o escuchan, reciben el mensaje, reciben la palabra,
Pero hay diferencia. En el primero nos dice que no la entiende. Podemos decir que es el peor de los casos porque no importa qué. Oye, pero no entiende. Y es ahí entonces cuando viene el malo y arrebata esa palabra de su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El camino o la tierra en el camino o junto al camino o a la orilla del camino tiene una característica de ser dura, como es el camino. Menos dura que el camino propiamente tal, pero aún tiene un grado de dureza mucho mayor que todo el resto de tierra circundante. Y eso, impide que la palabra llegue a alcanzar el entendimiento dentro de la persona. Por tal razón, el enemigo no tiene que realizar prácticamente ningún esfuerzo. Viene y la lleva o se la lleva. Todos la escuchan, pero al final hay el ejemplo de lo que se conoce como buena tierra. Esta buena tierra no es casualidad, hay que decir, y veremos dentro de unos instantes algunos detalles. Pero para que podamos ver la diferencia, oye y no la entiende, y oye y entiende la palabra y da su fruto. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? En primer lugar, cuando se trata de qué regalo podemos hacerle nosotros a nuestro Señor Jesucristo en Navidad, para empezar, porque el mismo regalo tenemos que estar prodigándoselo cada día del año. Pero ¿cómo es eso? Y no nos regala Él cada día. ¿Qué nos regala cada día? Vida, salud, casa, techo, abrigo, trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, eso quiere decir que nosotros debemos vivir en una constante gratitud. Cada día debemos estar tan llenos de gratitud que se la expresemos de una forma clara y específica. Y muy específicamente cada vez que nos congreguemos. Pero el ser receptores de la palabra no se circunscribe única y exclusivamente a los días de culto. Porque usted no solo come el día de culto, sino que cuando comemos todos los días y un par de veces al día. Del mismo modo, nosotros necesitamos alimentarnos de la palabra diariamente, pero como una buena tierra. Y eso quiere decir que lo que yo le voy a regalar y debo regalarle a mi Señor es la disposición a aprender. Eso quiere decir que yo voy a tener una actitud buena, una actitud positiva, una actitud por entender, aunque aprender va más allá. Para poder realmente aprender, necesito no solo escuchar, sino que también necesito poner atención o concentrarme, de tal manera que llegue a entenderlo. Eso quiere decir que voy a darle vueltas a la palabra de Dios en mi cabeza. Pero ¿cómo? Mire, yo le voy a decir, hermanos. Si usted se preocupa, ¿alguien se preocupa alguna vez? Y cuando uno anda preocupado, ¿qué es lo que hace? La hermana Ro dice, nomás anda y piensa, pero ¿y no va al baño? ¿Y qué hace si anda preocupado? Sea honesto o honesta. Pues le sigue pensando. Y va a comer y, si está preocupado, ¿qué hace? O come menos o come más. Pero no deja de pensar porque está preocupado. Y se va a bañar y usted que debiera disfrutar el baño y cantar o silbar, ya ni canta ni silba. ¿Qué es lo que hace? Sigue pensando. Digo esto, hermanos, porque quiero que sepan que sí se puede. Cuando uno tiene la disposición de aprender, eso quiere decir que tiene la actitud y el deseo. Y se aplica, se concentra. Entonces usted no solo oye o no solo escucha, no solo lee, sino que después comienza y sigue pensando o reflexionando acerca de esa palabra. Y usted no puede darse por satisfecho o satisfecha hasta que se hace la luz.
en su cabecita y usted dice, esto es lo que el Señor me quería decir. Esto es lo que el Señor quiere decir así. Si usted no experimenta eso o no ha experimentado eso, le falta, lo necesita. Y después de que lo experimente, usted dice, lo quiero volver a sentir. Lo quiero volver a sentir. Y ya no se va a conformar simplemente con escuchar o con leer o con que le cuenten. No. Usted se va a aplicar y va a empezar a pensar y a pensar hasta que lo entienda. La disposición a aprender, eso quiere decir, comenzamos con una atención plena en la palabra. Atención plena y pensar y reflexionar hasta que se haga la luz. Y ahí acaba. No. Hay muchos que saben mucho. Y esto suena como discurso de mamá, pero no has aprendido nada. Y no han aprendido nada. ¿Cuándo podemos decir que se ha aprendido? Cuando se pone en práctica. Porque la mamá le dice, y el niño, sí, yo sé. Hijo, así se arregla la cama y le explica todo. Sí, yo sé. Me lo has dicho 1000 veces, mamá, hasta el cansancio. Pero aún no has aprendido, hijo. Porque no lo hace. No ha aprendido. Entonces, no solo se trata de decir, sí, yo sí voy a ir. Y sí voy a poner cara de que estoy poniendo atención. No basta. Tiene que hasta que lo lleve a la práctica. Entonces, la parábola del sembrador nos enseña en qué estado, en qué condición o en qué etapa yo me encuentro. Vamos a profundizar un poquito en esto, porque yo quisiera que esta palabra le muestre a usted una mejor radiografía, pero usted tiene que aplicarse, usted ya sabe, tiene una disposición a aprender, pues amén, qué bueno, entonces eso quiere decir concentración y luego seguir pensando. Usted tiene que terminar el día teniendo, pero bien en claro, ¿dónde está usted? Y puede que esté como un poquito aquí y un poquito acá. Bueno, usted va a saber. Y si usted se dedica a pensar y luego se hace oración y le dice al Señor, muéstreme dónde estoy, y el Señor lo va a hacer. Comenzamos. En primer lugar, recordemos, tipos de personas, tipos de tierra, tipos de mente, tipos de corazones. El que está junto al camino, ya sabemos que es una tierra endurecida. Esa tierra, su característica es una tierra dura o endurecida. No nació dura, la hicieron, ¿o no? El tiempo, la vida, las circunstancias, las máquinas, en el caso literal del camino, etcétera. No era así. Pero es ahora, actualmente, una tierra endurecida, un corazón endurecido, una mente prejuiciosa, con prejuicios. Eso quiere decir que tiene ahí durezas, vamos a decirle, áreas que se han endurecido, pensamientos equivocados, erróneos, falacias que se anteponen e impiden que la persona pueda recibir toda la palabra como se está. Prejuicio. No, el pastor, algo se trae. Algo se trae. Y se me hace que es contra mí. O sea, le están dando donde le duela, pero no, yo ni sabía. Se acerca fin de... Todo tipo de pensamientos que oponen ahí, se oponen a que usted pueda recibir así abiertamente la palabra. Con la ternura, la inocencia, la candidez de un niño. Y papá y mamá dicen que el promedio son 150 preguntas al día que hacen los niños en la mejor etapa de su vida. Y están absorbiendo. Y lo que el papá y la mamá le digan, verdadero o falso, para ellos será ley. Tienen esa disposición.
Y el Señor quiere que nosotros lleguemos a tener esa disposición, pero ¿sabe qué? Llámele, la vida, las circunstancias se han encargado. Pero como nosotros no somos niños, podemos y debemos hacer algo al respecto. Lo cierto es que finalmente ese tipo de personas, ese tipo de mente, ese tipo de corazón es como la tierra que está junto al camino, está endurecida, está llena de prejuicios, lo que le lleva a, en resumidas cuentas, a oír y no entender. Tiene trabas emocionales, psicológicas, etcétera, etcétera. Y por supuesto, el propio pecado que se ha apoderado de la persona. El diablo se lleva el mensaje. Eso quiere decir que escucha y como si nunca hubiera escuchado. Se nota de muchas maneras, pero entre otras formas, en la actitud y en la respuesta de las personas. Aunque los otros casos representan a otro tipo de personas, pero ¿sabe que es tan cierto esto de que el diablo se lleva el mensaje? Que puede pasar un tiempo o no mucho tiempo y la persona ni cuenta se da de qué es lo que se ha escuchado, de qué es lo que se ha predicado. Es cierto, olvidamos, está la curva del olvido, etcétera, etcétera, pero si están dos personas platicando y uno le dice, ¿te acuerdas cuando se trató de esto? No importa cuánto tiempo haya pasado, pero al final dice, ya me estoy acordando. Pero esta persona, como si nunca, no quedó absolutamente nada. En Pedregales, ¿cómo es esta persona? Ya más o menos le avanzamos, pero esencialmente eso quiere decir que es una persona que tiene dificultades. Y las dificultades tienen que ver con la aflicción y las adversidades de la vida. La Biblia específicamente habla de esta que oye, lo hace con gozo, con emoción, pero no hay raíz y por lo tanto es de corta duración. Este es el tipo de personas que está sufriendo algún tipo de aflicción. En aquel tiempo, especialmente podría haber sido a la persecución, y tropieza, las pruebas, los problemas, etcétera, etcétera. Entonces es la aflicción. Ahora pregunto yo, ¿hay alguien que no tenga alguna aflicción? ¿Hay alguien que no tenga algún problema en la vida? Así como en el caso anterior que no haya tenido, les voy a decir, pues de tiempo en tiempo todos estaremos atravesando alguna situación, alguna crisis, alguna situación adversa y en otros casos de aflicción y puede ser profunda, pérdidas materiales, pérdidas de salud, pérdidas familiares, etcétera, etcétera. Lo cierto es que en el caso de esta persona, la escucha y se goza, pero se deja vencer de la adversidad o la aflicción de la vida. Y la palabra ahí no tiene fruto. Muy bien. Entre espinos, ¿cómo es esto entre espinos? Bueno, nos dice acerca de aquel que oye, pero el afán o las ocupaciones. Ahora es interesante, en el caso anterior, aquí hay aflicción, hay adversidad, etcétera, etcétera, y por lo tanto este tipo de personas, por causa de eso, vive en constante preocupación, lo que le impide que esta palabra, la palabra que él escucha, pueda echar raíces profundas. Pero en este otro caso, el que es como entre espinos, la tierra entre espinos, oye, pero ¿sabe qué? El afán. Esta persona ya no vive preocupada como el que tiene problemas. Esta persona vive ocupada, afanada, trabajando y honestamente también disfrutando del fruto de su trabajo. Incluso tiene prosperidad, riquezas, materialismo. ¿Sabe usted qué también tiene? Aunque se afana, aunque se ocupa mucho y en exceso, también tiene comodidad o comodidades. Y eso lleva pues a que la palabra se ahogue. A diferencia del que tiene aflicción y preocupaciones, la escucha con avidez y por eso se goza. No tiene necesidades,
no tiene problemas. Lo que es más, no solo tiene trabajo, tiene buen trabajo y a lo mejor tiene hasta negocios. Así que la palabra se ahoga y se hace infructuosa. Porque incluso estando aquí probablemente esté revisando el teléfono, la bolsa de valores, etcétera, etcétera. O cualquier otro tipo de negocio. O cualquier otra situación. El que está en esta situación normalmente no es aquí. Pero sí se da mucho. Bueno, aquí no se da por esta razón que voy a explicar, pero un buen ejemplo. Normalmente se dice en otros lares, eso quiere decir en otras tierras, y el pastor le dice, hermanas, por favor, dejen de pensar en los frijoles que dejaron cocinándose o cociéndose en la casa. A lo mejor esa es su mayor preocupación. Pero sabe que el de acá no tiene preocupación, en realidad se afana y ya no haya qué hacer. Y está aquí, está pensando, no, pues, el restaurante nuevo, ese que abrieron, no, ya tengo reservación. ¿A qué hora se acaba? Porque esta semana me llega, no sé yo qué le va a llegar. Entonces, no está ahogando la palabra por las preocupaciones, sino en realidad por el afán de la vida, incluyendo la prosperidad, las riquezas. Y si algo aspira este tipo de personas es a fama y fortuna. Muy bien, la buena tierra. La buena tierra es un caso interesante. Normalmente prestamos poca atención y creemos que tiene que ver simplemente como con un estado del cual algunos gozan y que otros no tuvieron la suerte. No. La buena tierra no es casualidad. No cabe duda que hay mejores lugares que otros, sí. Pero la que se considera buena tierra para que dé a 30, a 60 y al 100 por uno, no es una tierra cualquiera. Es una buena tierra. Primero, queda claro, oye y entiende la palabra. ¿Por qué? Porque se aplica. Para oír y entender, ¿qué es lo que hay que hacer? Aplicarse, escuchar atentamente. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Hay que ser diligentes. Unos se van pero cargados de la palabra, de todo. ¡Ay, qué padre, qué bueno, qué hermoso! Y lo dicen al salir. Y otros se van pero como que llegaron. Así como con los bolsillos vacíos de la palabra. Bueno, la buena tierra es una tierra, piénselo usted, a diferencia de aquella que está junto al camino que está dura, endurecida, esta es todo lo contrario, está blanda. Pero para que esa tierra esté blanda, ¿qué se necesita? Esa tierra ha tenido que pasar por un proceso, se ha tenido que preparar, se ha tenido que arar o romper surcos, se ha tenido, en algunos casos, hasta cernir, voltearse y limpiarse, abonarse. Y tiene que estar bien humedecida, tener la humedad suficiente. Entonces, una buena tierra no es casualidad, no es cosa del azar. Tiene que prepararse, tiene que procurarse. No significa que no haya estado dura alguna vez. Ahora pensemos en seres humanos. No significa que no haya tenido o que no tenga alguna aflicción. Aún el que, ejemplo, más dinero tiene, igual tiene algún motivo por el cual llorar. No significa que no esté bien, próspero en abundancia, pero así todo eso no es impedimento para que esa persona tenga, y aquí viene la disposición, el deseo y la voluntad
de escuchar la palabra, de entender la palabra, de atesorar la palabra y lo que es más importante, de hacer la palabra. ¿Y qué ocurre con este? Y esta es la diferencia. Dice que da fruto y se multiplica. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que esta buena tierra, esta persona con esta actitud, practica la palabra, la obedece. Entonces de ahí llegamos a que, ¿qué le podemos regalar nosotros a Jesús? No solo nuestra atención, sino que nuestra disposición a aprender, que implica no solo escuchar atentamente, sino con entendimiento, entender lo cual ya implica una actividad intelectual. Algunos pueden ser muy inteligentes y entender con mucha facilidad, a otros les puede costar. Para mí no es lo mismo que antes. Pero no me doy por vencido, con mayor razón, me aplico y me esfuerzo. Y no me quedo conforme hasta lograr el mismo o aún, por la gracia de Dios, mejor entendimiento del que lograba antes. Porque yo pongo mi parte y Dios va a poner la suya. Su bendición sobre mi deseo, sobre mi esfuerzo, sobre mi sacrificio. Y esa es la obra del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Y ahí no acaba, ahí comienza. Y es ahí y solo ahí cuando recién nosotros podemos llegar a la práctica de la palabra. Y vamos a darnos cuenta que no acaba ahí. Pero el comienzo, vuelvo a decir, es que le puedo regalar esa disposición a aprender. En donde lo que yo escucho lo llevo a la práctica. Pero vamos todavía a ir un poquito más allá. Recapitulamos acerca de esto, porque se trataba de poder esbozar una buena radiografía de quién soy yo o cómo me encuentro en este momento. El terreno endurecido, hablamos de prejuicios, el terreno en pedregales, problemas y preocupaciones entre espinas o espinos, las ocupaciones y la comodidad y la buena tierra es lo que acabamos de explicar. En el Salmo 32, versículos 8 y 9 nos dice: el deseo y la voluntad de Dios, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, entendimiento. Usted no puede quedarse tranquilo o tranquila hasta que no le logre esta parte. Y a mí me llama la atención, les voy a decir, es importante también, finalmente quité para resumir un poco el versículo, pero la humildad es un factor fundamental en que usted pueda tener la actitud correcta, una actitud o disposición de aprendizaje. Porque aquel que dice yo sé, ¿va a aprender alguna vez algo más? No, porque cree que todo lo sabe. Y el sabio dice, solo sé que nada sé. Y me encuentro con algunos con esa actitud hermosa. Tenemos de todo, pero cuando me encuentro, y me he encontrado, y con mucho gozo con algunos de estos hermanos o hermanas, que yo sé que no son nuevos, que no son ignorantes, que son entendidos y con toda humildad reconocen haber recibido. Es que le voy a decir una cosa, hermano o hermana. Nadie, absolutamente nadie, se va de este lugar sin haber recibido, si vino a recibir. O sea, con la actitud correcta. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Porque si no, no se acercan a ti. En Proverbios capítulo 9, versículos 8 y 9, la Nueva Versión Internacional dice: no reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. Reprende al sabio y te amará. Instruye al sabio y se hará más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. De este versículo se desprende que la persona sabia es aquella persona enseñable, que recibe enseñanza. Y recibe enseñanza solamente aquel que está dispuesto a aprender. Sabio no es aquel que lo sabe todo.
Ni siquiera que sabe mucho. Tiene que ver con una actitud. Es enseñable. Está dispuesto a aprender. Tiene esa disposición. Y por lo tanto implica también que tiene la humildad correspondiente. En Efesios capítulo 4 versículos 11 al 16, que conocemos, por lo tanto simplemente iremos con algo de rapidez sobre él, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos como niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué nos está diciendo esto? Que todos aprendemos y que a su vez todos formamos parte del plan de Dios para la enseñanza. Así como todos formamos parte del aprendizaje, todos formamos parte de la enseñanza, de una o de otra manera. Yo jamás voy a olvidar de una persona cuando llegué a esta iglesia. Creo que lo aprendí eso en la primera o segunda semana. Ni la persona más inteligente y mucho menos la más educada. En mi opinión personal, con toda humildad y respeto, debo decir que no era tampoco una persona de la cual había mucho que aprender. Sin embargo, aprendí una cosa. Y esa cosa que aprendí después de 25 años, no he dejado de practicarla. Y esa persona ya no está aquí. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Confirmar cómo todos podemos aprender también de todos. Cómo en esta experiencia de aprender y de enseñar nos necesitamos mutuamente. ¿Podría alguien saber ser mejor pie que el pie? Piénsalo. ¿Podría alguien saber ser mejor mano que la mano? ¿Y la otra mano de quién va a aprender? ¿Y un pie de quién aprende? ¿Me entiende usted? Así de importante es no solo tener esa disposición para aprender, que le voy a regalar a Jesucristo, sino también para posteriormente poder enseñar, usarlo, discipular, dejar legado, reproducirse, dar fruto. Entonces, no es que exista aquí los que enseñan nomás y los que aprenden nomás. Todos estamos involucrados en este proceso. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos. Crecimiento es la meta. En todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Finalmente el versículo 16, ¿qué nos dice? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, que nadie más lo puede hacer. Cada uno tiene lo suyo, recibe, ¿qué es finalmente el cuerpo? ¿Qué es lo que recibe? Su crecimiento. Para ir edificándose en amor. Así de importante es usted, por eso le necesitamos todos en el cuerpo de Cristo y nos necesitamos todos mutuamente. En 1 Corintios, el capítulo 15, versículo 58, nos dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
el crecimiento y el fruto. ¿Cómo se describe esto? Bueno, finalmente se trata de eso, nuestra disposición a aprender para que crezcamos. Si no hay aprendizaje, no hay crecimiento. Pero dice, nuestra disposición a aprender para aprender. ¿A qué nos ayuda y a qué nos lleva esto? A lo tan anhelado, que es el crecimiento. Y el crecimiento quiere decir que la persona tiene el deseo y la actitud, no solo de escuchar, sino de entender. Y no solo de escuchar y entender, sino de aplicar, o sea, de hacer, de tal manera que se produzcan frutos. Y la práctica o la obediencia a la palabra son esos frutos, y finalmente el crecimiento. Y el crecimiento, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. El ciclo que se repite y que se repite constantemente, el ser perseverantes. El resumen, bien resumido, entonces, ¿cómo ser enseñable? ¿Cómo poder tener esa actitud, esa disposición a aprender? Comienza con el ser enseñable, que implica ser sabio. Recuerde, el sabio es el enseñable. Reconocer no saberlo todo, fundamental. Cuando viene alguien y cree que lo sabe todo, y yo le voy a decir, a veces me sentí como que, pero no. Luego mi esposa me recuerda que, es el Señor, a través de la esposa, que le dice, para los que tienen esposa, los que no tienen, pues está más difícil. Pero el Señor se encarga de mostrarnos, y no tenga que sufrir alguna mala experiencia para darse cuenta y reconocer en realidad me falta. A todos. Segundo, buscar siempre el entender. Todavía más, si usted puede memorizar, fantástico. Pero todavía más importante, antes de memorizar, es asegurarse de estar entendiendo. Tercero, aprender. Y fíjese lo que implica. Implica todo lo anterior más la práctica. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si voy a enseñar algo, no puedo enseñar algo que primeramente yo no esté practicando o esté involucrado en su práctica. Aprender yo primero. Permanecer en Jesús y sus enseñanzas. Porque dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Depender de Él, definitivamente depender de Él, porque Él nos dijo que sin Él nada podríamos hacer. Hermanos, entonces, así como la semana pasada estábamos preguntándonos qué quería usted para Navidad, el día de hoy la pregunta ha sido, ¿y qué le voy a regalar a Jesús? Entonces considere seriamente esa disposición, esa actitud, porque todo comienza ahí a aprender. Este año voy a aprender, a partir de hoy voy a aprender, voy a aprender más todavía. En Mateo 26:42, con este versículo concluyo, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo dijo, hágase tu voluntad. Y Dios dijo de Él, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra y ya cuando faltaba poco para el final dijo, he acabado la obra que me distes que hiciese. Y Él enseñó, nuestro Señor Jesucristo, a sus discípulos a orar diciendo, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase, este es el punto, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Su alimento era hacer la voluntad del Padre, y Él nos invita el día de hoy a tener la actitud correcta de no nosotros, sino Jesús, sino Dios. Lo que Cristo quiera, como Jesús quiera, cuando Dios quiera, esa actitud. Entonces, en Navidad pensemos más en Jesús, más en los demás y menos en nosotros. Les invito, incline su rostro, vamos a orar y así daremos gracias al Señor.
Padre amado, muchísimas gracias por su palabra. Gracias, mi Dios eterno, por todo lo hermoso que ha hecho en nuestro medio, en nuestras familias, en nuestras vidas. Y gracias, Padre, por todo lo que hará. Nos comprometemos y rogamos, mi Dios, porque este deseo en el corazón de muchos y este deseo que el día de hoy pueda haber nacido en alguno en especial o en particular de hacer su voluntad, comienza con la disposición a aprender. Queremos aprender. Ayúdenos en lo que nos falte y permítanos podar o deshacernos de todo aquello que sea impedimento para aprender, para entender, para practicar su palabra. Le alabamos, mi Dios, le glorificamos. Suplicamos su perdón en nuestras falencias y debilidades y rogamos una vez más la obra de su Santo Espíritu en este deseo y decisión de nuestro corazón de aprender para honra y gloria de su nombre. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, que el Señor les bendiga.